Buenas a todos. Uno pensaría, ¿por qué he escogido este título? Propaganda en tiempos de guerra, cuando Manchukuo, la imagen que tenemos es que, bueno, los japoneses establecieron allí un régimen, digamos, pacífico, entre comillas, y lograron además hacerse con el control de la región con poca dificultad. La verdad es que esto es parte un poco de la propaganda que ellos difundieron y que ha llegado hasta la fecha, porque sí es cierto que lograron conquistar Manchuria en relativo poco tiempo y con bastante poca dificultad, pero en la región siguió persistiendo una actividad guerrillera, de bandolerismo o de delincuencia, y la cosa duró hasta 1942. O sea, realmente se puede hablar de una propaganda en tiempos de guerra, porque realmente los japoneses y sus aliados allí, manchúes o chinos, lo que buscaban realmente era legitimar y ganarse a la causa a la población, dado que ellos sabían que realmente aquello no era lo normal, entre comillas. Supongo que ya sabrán que Manchuria fue conquistada por los japoneses después de un incidente ocurrido en el ferrocarril del sur de Manchuria en septiembre de 1931, un incidente que fue provocado por los propios japoneses, por oficiales extremistas, según se ha sabido después, y bueno, en un principio fue una pequeña escaramuza, ocuparon ciertos territorios al sur de la región. La verdad es que aquello no, como digo, una pequeña escaramuza que a medida que pasaron las semanas, animados por la facilidad de haber entrado en el territorio y de hacerse con su control, empezaron a avanzar más hacia el norte, a lo que hoy sería la frontera chino-rusa, y a acabar dominando lo que hoy es ya toda Manchuria, ¿no? Eso ya a principios de 1932. Ya los japoneses se dan cuenta de que esto no era lo previsto, no hay, digamos, una coordinación entre las autoridades políticas de Tokio y las autoridades militares de la zona, se acaba presentando una situación de hechos consumados. Y en un momento dado ellos ven que dicen, bueno, ahora tenemos dos opciones, o nos retiramos y volvemos al statu quo, o mantenemos lo que hemos ganado. Esto nunca volveremos a hacerlo. La verdad es que una situación así no se podría volver a dar, probablemente. Entonces deciden dar un salto hacia adelante, una huida hacia adelante, ¿no? Que podríamos decir. Establecen un estado títere. Eso les permite controlar este territorio directamente y salvaguardarlo. Es una fórmula que no encuentra, digamos, un quórum inicial entre todas las fuerzas políticas en Japón. Por supuesto, habrá quien se oponga, pero los que puedan verlo con mejores ojos, desde luego no terminan en un principio de verlo. Esto supone un enfrentamiento con la Sociedad de Naciones, con Gran Bretaña, con Francia, Estados Unidos, que desde finales del siglo XIX no hay que olvidar que en China mantenían una política de repartirse la tarta. Entonces, pues bueno, no, nadie se había acabado, si me permiten la expresión, cargando China, nadie se había cargado China, la habían repartido, pero la tarta había un quórum y era respetar eso. Nadie podía quedarse con una porción mayor, porque si no, se rompía el equilibrio. Eh, Así que al final los japoneses montan un régimen títere con un emperador títere, Puyi. Supongo que muchos de ustedes, si no todos, conocen a este personaje. Se hizo famoso a través de la película de Bernardo Bertolucci, de El último emperador. Y establecen a una serie de señores de la guerra que van recolectando por la zona. Uso el término recolectar no en vano porque la verdad es que iban buscando al principio a ver quién se vendía al mejor postor. Hay que decir también que en Manchuria desde finales del 19 había predominado, no sé si en Argentina utilizan esta palabra, el bandolerismo, pero había predominado una cierta delincuencia en bandas organizadas de carácter rural y había muchos señores de la guerra. Entonces realmente los japoneses en ese sentido encuentran un terreno abonado a sus propósitos y además responde bastante bien. Al principio todo esto es muy experimental y bueno, y conforme va pasando el tiempo, como digo, responde bastante bien a los planes japoneses. Ya digo que, en fin, que no estaba previsto lo que luego acaba ocurriendo, porque al final todo es, bueno, a ver hasta dónde llegamos y dónde nos dejan llegar, ¿no? Al principio Puyi ni siquiera es emperador, es un jefe de estado, así término aséptico, y ya en 1934, después de que Japón haya abandonado la Sociedad de Naciones y sean conscientes de que
nadie va a apoyar estas pretensiones ni estos proyectos coloniales, ya lo convierten en una ceremonia, lo convierten en emperador. Bueno, a ver si se puede ver el PowerPoint ahora. Esta es una imagen que no corresponde a la realidad, corresponde a una película propagandística que se hizo en los años 30, la Brigada Naval de Shanghái, pero sirve un poco de ilustración al estilo, a mí me recuerda a la Guerra de las Galaxias, ¿no? Aunque son máscaras antiguas. Los japoneses no perdieron el tiempo en lo que se refiere a propaganda. La propaganda para ellos, como en otros casos de aquella época, de los años 30 y 40, tenía un gran componente de cara a legitimar o ganarse a la población, ya fuera población propia o población en territorio ocupado. Desde luego, lo primero era ganarse a la población propia, porque esto de invadir Manchuria, bueno, pues habría gente que podía verlo con buenos ojos y puede que hubiera gente que no lo viera con tan buenos ojos, sobre todo por una cuestión de no comprender muy bien los propósitos, ¿no? Aunque se hiciera una apelación nacionalista y de carácter patriótico. Como decía, hubo bandas de guerrilleros en Manchuria durante bastante tiempo. Este es el general Ma Zanshan, me disculpa por mi pronunciación del chino, no, no sé chino, pero creo que lo he pronunciado bien. Este señor era un antiguo señor de la guerra que desde principios del siglo XX pues había tenido bastantes correrías por la zona, había cambiado bastante de alianzas y paradójicamente al principio colabora con los japoneses. Se resistió al principio, pero bueno, compraron su colaboración con una buena bolsa de oro y por algún motivo que no termina de quedar claro, hay varias teorías al respecto, cambió por enésima vez de alianza y pasó a combatir a los japoneses. Hay quien dice que realmente no colaboró con ellos, simplemente fue una estratagema. La verdad es que se llevó un buen dinero y armas, o sea que no es descartable. Este señor solamente él se convirtió en un auténtico quebradero de cabeza para los japoneses durante el año 32. De hecho, la prensa japonesa llegó a escribir bastante de él porque llegaron a derribar su caballo, pensaron que lo habían eliminado, que lo habían asesinado, realmente no. Se escapó, volvió a levantar un ejército personal y volvió otra vez a dar bastantes problemas durante algún tiempo. Por resumir la cuestión, porque hubo varios grupos que actuaron en la zona y tampoco quiero extenderme, los japoneses utilizan el término pacificación de Manchukuo. Estas campañas de pacificación, un eufemismo para referirse a la represión sobre los distintos grupos, no solo nacionalistas chinos o grupos comunistas que actuaban en la zona, sino también, pues, digámoslo así, estos bandoleros o delincuentes que actuaban desde principios del siglo XX en la región y que, bueno, no terminaban de ver que unos venidos de fuera les hicieran la competencia del negocio, ¿no? Porque realmente el control del territorio lo tenían ellos, más allá de cuestiones políticas y administrativas, no dejaba de ser eso, el control del territorio y de sus recursos y su población y del cobro de impuestos. Hasta 1942 estuvo en activo estas campañas de pacificación. O sea que ya de entrada esa imagen idílica de un país pacífico que había sido conquistado con relativa poca dificultad, o sea que no había demasiada oposición a los japoneses, esto no casa demasiado con la realidad. Si bien hay que decir que esta resistencia era más de tipo rural. En el ámbito urbano no se producía de forma tan intensa, pero teniendo en cuenta que Manchuria era y sigue siendo una región bastante grande y había grandes espacios sin habitar, esto se prestaba muy bien a este tipo de guerrilla de carácter sin una dirección organizada y sobre todo pues de guerra de movimientos con caballos y demás, ¿no? Un gran contraste con el ejército moderno japonés, pero realmente les dieron bastantes problemas. Y uno piensa, ¿qué tipo de propaganda utilizaban los japoneses? Bueno, los japoneses desde bien pronto a lo que van es a disponer de varios mensajes. Uno de ellos, o por lo menos una temática que podríamos decir, es el tema de el carácter multinacional. Ellos presentan a Manchukuo no como una colonia, desde luego, pero sí como un país que ellos han liberado. Manchuria no había existido nunca como país, sí había, sí era cierto que el antiguo emperador y la dinastía Qing en China eran de origen manchú,
y venían de esa zona, pero no eran una nación, ni un país, ni nada parecido. De hecho, en China esa zona se la conoce como las tres provincias del nordeste, ni siquiera dentro de lo que sería Mongolia Interior la asimilan dentro de estas tres provincias, pero bueno, los japoneses esto lo alteran completamente, crean una nueva organización territorial en provincias y distritos y establecen que es un país multiétnico formado por cinco razas principalmente. El término raza no lo utilizo yo, pero hago, en fin, hago eco del término que ellos utilizaban. Por un lado estarían los manchúes, que son el color amarillo, que creo que se ve aquí la bandera. El color amarillo es el de los manchúes. Luego ya el resto de colores, si no recuerdo mal, el rojo eran los mongoles, el azul me parece que eran los chinos Han, es la etnia mayoritaria en China, también lo era en Manchuria, eran el 80 o el 90% de la población, a pesar de que era el país de los manchúes. El blanco y el negro corresponderían a los coreanos y a los japoneses. Y había un último grupo principal, que eran los rusos. Hay que recordar que, bueno, después de la guerra civil rusa, los bolcheviques, después de asegurar el control de la Rusia europea, avanzaron hacia el Pacífico, por toda Siberia, y los rusos blancos que estaban en los Urales huían, y huían buscando, digamos, un refugio. Al final acabaron muchos de ellos refugiados en Manchuria. En algunas ciudades como Harbin se llegaron a establecer poblaciones de varias decenas de miles de rusos y constituían un grupo bastante, bueno, no voy a decir heterogéneo, pero en fin, un grupo bastante marcado, ¿no? Sobre todo ese carácter de región asiática y, bueno, una población europea mayoritariamente formada en la universidad con un buen grado de formación académica, o por lo menos de formación escolar, y sobre todo una élite, ¿no? Constituían una élite cultural, algunos eran ingenieros industriales, otros eran antiguos terratenientes, en fin, es un grupo bastante señalado. Los japoneses, no obstante, en la propaganda oficial solo se refieren a estos cinco. Aquí es importante recordar también que los japoneses manipularon un antiguo lema de la República China de sus primeros años: cinco razas bajo una misma bandera. Eran estos colores: el amarillo, el azul, el rojo, el blanco y el negro, aunque distribuidos de otra forma. Los japoneses esto lo adoptan, pero lo manipulan. Y este va a ser, digamos, uno de los lemas que van a estar utilizando durante toda la existencia de Manchukuo. En el póster de la izquierda, pues ven que aquí hay gente vestida con el traje tradicional chino, hay una japonesa, que la ven aquí con el kimono, hay gente vestida con el traje occidental, ¿no? La camisa y los pantalones que por lo menos se estilaban en aquella época en Europa y en Estados Unidos. Hay también un chino aquí que se ve con la vestimenta tradicional china. Bueno, más bien manchú, discúlpeme, más bien manchú. O sea que ellos juegan con esto. La realidad, como decía antes, es distinta porque los manchúes son una minoría, a pesar de que es un país creado para ellos, en teoría, no dejan de ser una minoría del 8 o el 10%, dependiendo de las estadísticas que se consulten de la época. Y los chinos Han son el 80 o el 90%, como digo, dependiendo de las estadísticas que se consulten. Pero los manchúes y los chinos Han no son los grupos, digamos, más beneficiados por el nuevo régimen. Los más beneficiados son los japoneses y los manchúes, en cierto aspecto, la élite manchú, la nobleza y la élite dirigente, que pasan a integrar los principales órganos administrativos del nuevo Estado. Los chinos Han no son ni ciudadanos de segunda, rápidamente son ciudadanos de tercera. Y esta gente sufre una abierta discriminación por parte de las comunidades japonesas, por parte de los manchúes, sobre todo de esta élite, ¿no? Que los considera invasores, que han estado durante años invadiendo esta región y asentándose allí. Los coreanos, en teoría, eran parte del imperio japonés y eran japoneses, pero bueno, como etnia estaban, como constituían un grupo propio, pero desde luego no eran un grupo beneficiado de esto. Había un coreano que ahora no recuerdo el nombre, porque luego fue dictador en Corea del Sur. El señor se formó en la Academia Militar de Manchukuo. O sea que realmente esta gente destacaba, pero vamos, no eran los beneficiados. Los grandes beneficiados son los japoneses, que ya existían, ya estaban establecidos en Manchuria desde los años 20, que empezaron a asentarse en gran número junto con empresas japonesas, y que después de 1932
al amparo del Programa Nacional de Colonización, se instalan en la región, en torno a 1 millón o 2 millones. Igualmente depende de las estadísticas que se consulten, porque los japoneses, si se consultan sus fuentes, algunas no son del todo fiables. Sobre todo porque incluyen a coreanos como japoneses y bueno, ya depende de cómo se estime esto. Por ejemplo, este es un cartel que animaba, enfatizaba a los agricultores japoneses a instalarse en Manchukuo. Desde 1929 Japón atravesaba una grave crisis económica, al igual que buena parte del mundo de aquella época, ¿no? Argentina, pues por ejemplo, tengo entendido, recuerdo, si no, que Patagonia se vio bastante afectada por el tema de exportación, pues Japón, el tema agrícola también se vio bastante afectado. La crisis afectó al campo singularmente y bueno, en aquella época no era nada raro que muchos agricultores, muchas familias se vieran obligados o bien mandar a sus hijos al ejército, que era una forma de garantizarles una cierta salida digna, o vender a sus hijas como prostitutas. Esto puede parecer algo chocante, pero esto ocurría con muchísima frecuencia. Esto hay testimonios de autores, por lo menos los que yo he trabajado, de autores españoles que estuvieron allí y esto lo reflejan en sus trabajos, ¿no? En sus libros, que esto era algo que ocurría, que la pobreza en el campo era tal que abiertamente se sabía y se comentaba. Entonces, una manera de dar salida, una válvula de escape, podríamos decir, a todo este grupo, que no dejaba de ser un grupo afectado y que por tanto podía verse propenso a protestar contra el gobierno o verse atraído por extremismos. Extremismos tendríamos que tener en cuenta es comunistas o nazis o fascistas, ¿no? Para los japoneses los únicos extremistas eran los comunistas, no había otros, pero claro, también eran un peligro los de extrema derecha, porque a fin de cuentas esta gente, estos grupúsculos de extrema derecha que en los años 30 pululan por el país, son antisistema y aunque los que estén en el poder puedan compartir ideas con ellos, en realidad los quieren echar del poder. O sea que realmente Manchukuo se utiliza como una válvula de escape para dar salida a esta gente y tiene una doble intencionalidad. Sacar de Japón a un grupo que allí no tiene salida y sobre todo utilizarlos para asentar el control del territorio en Manchuria. Esto es algo que acabará durando durante años hasta 1943-1944, ya en plena Segunda Guerra Mundial, cuando, en fin, cuando el desarrollo de la guerra ya impide que este programa se desarrolle con normalidad. Los japoneses solían también hacer énfasis con el carácter multiétnico con imágenes de este tipo. Esta está recortada. Aquí podemos ver, por ejemplo, a dos rusas. Se nota claramente que son europeas. Y ya pues aquí pues tenemos un poco manchúes, mongoles. Hay aquí una japonesa. Chinos Han y coreanos, creo. Me parece que no recuerdo mal. Están aquí representados todos estos grupos, ¿no? Eh, pero como digo, más allá de la propaganda, no hay que caer en el error de pensar que aquello era un régimen idílico multiétnico. Los japoneses, el único interés que podían tener, más allá del propagandístico, era utilizar el enfrentamiento étnico interno, por ejemplo, entre manchúes y chinos, entre japoneses y chinos, entre mongoles y chinos, o también entre chinos y otros grupos. Depende, hay diversos periodos, pero sí que es verdad que jugaban un poco también a este enfrentamiento. Y ellos, por supuesto, son la figura paternal que protege al país y que se asegura de que haya una coexistencia pacífica entre ellos, ¿no? Realmente la figura paternalista de Japón, con el sol naciente al fondo, ¿no? Vigila y se asegura de que Japón, de que Manchukuo esté en paz y que no se vea agitado por extremistas de fuera o por conspiraciones internas o por las luchas interétnicas, pues realmente esto es algo que va a predominar en los 13 años de existencia de Manchukuo. Este es uno de los lemas principales, ¿no? Manchuria y Manchukuo existen gracias a Japón y no pueden existir sin Japón. Esto, más allá de la propaganda, es cierto. Manchukuo, en el momento en que Japón es derrotado, desaparece. O sea, eso no era solamente propaganda, pero ciertamente ellos jugaban también porque dentro de Manchukuo había un,
una colaboración activa por parte de muchos sectores y esta gente eran conscientes de que en el momento en que esto desapareciera, ellos caían. Los japoneses habían instaurado aquello y traían, digamos, ciertos beneficios, pero que esos beneficios desaparecerían con ellos. O sea que no debía ser solo misión de los japoneses asegurarse de que Manchukuo existía y tenía capacidad de supervivencia. Tenía que ser también misión de ellos, de los colaboracionistas. Otra de las temáticas que la propaganda japonesa de aquella época solía utilizar con frecuencia es el tema de lema de orden y bienestar, o paz y desarrollo, ¿no? Japoneses jugaban la carta de que Manchuria había estado durante décadas. Ellos entendían que desde finales del siglo XIX, con la crisis del Imperio Chino y la intervención de Rusia, la de Japón también, aunque siempre señalaban a Rusia, en fin, que Manchuria durante décadas había vivido en el caos. Hasta cierto punto eso es así, pero era un caos del que los japoneses al principio se beneficiaban y eran, digamos, también incitadores. Ellos entonces juegan esta carta y dicen, no, nosotros hemos llegado y hemos puesto fin a este caos, a los bandoleros, a las constantes guerras civiles y golpes de Estado. Ellos entendían que eso venía de China, no era algo propio de Manchuria, era algo de los chinos que no se sabían gestionar entre sí. Por supuesto, Manchuria la tenían mal gestionada. Eh, entonces, esta imagen de nosotros somos unos buenos gestores, pero también somos unos benefactores, ¿no? Un poco por caridad. Nosotros somos gente civilizada y venimos a ayudar a los asiáticos. No somos como los europeos que vienen a China a saquearla y vienen a beneficiarse. Nosotros no solo venimos a sacar provecho del comercio, eso era algo que desde luego no negaban, no podían tampoco negarlo, pero sí que decían nosotros, ¿qué venimos a hacer aquí? Nosotros hemos venido a poner orden, a pacificar esto, a construir infraestructuras. Es cierto que Japón desarrolló un importante programa de obras públicas, de edificios públicos, de los cuales carecía la región, la verdad, porque vivían en esencia de lo que había hecho el Imperio Chino y desde entonces, más allá de la iniciativa privada, esta desde luego no coordinar entre sí, no había, vamos, que había graves carencias en ese sentido. Eh, Implementan un programa de desarrollo de carreteras y de ferrocarriles. Ya existían ferrocarriles, pero ellos los incrementan y ponen también en marcha varios planes quinquenales a imitación soviética, por lo tanto reconoce que algo de bueno tendrían y buscan un desarrollo importante de la industrialización de la zona, tímida al principio, bastante débil, pero que busca dar salida a las importantes reservas de materias primas que tienen: madera, carbón, metales, etcétera, etcétera. Esto hasta entonces o se explotaba mal o se exportaba hacia el exterior, ¿no? De Japón o países de la zona. Los japoneses dicen, no, vamos a construir grandes industrias, hornos y demás, para dar salida a estas materias primas y manejarlas allí directamente. Entonces ya exportar manufacturas. Esto fue un salto hacia adelante, pero desde luego no buscaba ser en beneficio de la población local, de los manchúes, mucho menos de los chinos o de otros grupos. Esto buscaba ser un primer paso para lo que luego acabaría siendo la industria de guerra japonesa. En 1931, la verdad, no se podía saber que aquello fuera a acabar en guerra abierta con los estadounidenses, pero no hay que olvidar que ya desde los años 20 sostenían graves conflictos con una cierta rivalidad con la Unión Soviética. Al poner un pie en Manchuria, los soviéticos entienden que va en serio, que los japoneses no solo hacen alarde y propaganda en su metrópoli, sino que realmente van en serio contra los soviéticos. Y estos programas de desarrollo económico realmente están pensados por si algún día hay una guerra con la Unión Soviética. Y bueno, es una base de operaciones que ya tienen allí y no tienen, digamos, el problema del mar de China y el mar de Japón, que pues para cierto movimiento de materias primas, de manufacturas o de tropas, supone un problema, ¿no? Hay que trasladarlas hasta allí. Aquí ya en Manchuria las tienen establecidas. Levantan también, por supuesto, cuarteles y numerosas infraestructuras de carácter militar, porque esto hay que decirlo, los japoneses crean un importante grupo de ejércitos en la zona, el ejército de Kwantung,
Originalmente estaba establecido en torno a lo que fue Port Arthur. Esto lo extienden al resto de la región. Y lo interesante del tema es que este ejército tiene un carácter autónomo, forma parte del ejército imperial, pero en muchos casos no obedece al gobierno civil de Tokio. Ellos allí montan un estado realmente para este ejército de Kwantung. O sea que realmente el ejército de Kwantung y Manchukuo no pueden entenderse si no es de forma sincronizada entre ambos. Los funcionarios del Manchukuo en muchos casos son manchúes o de otras etnias, pero siempre en puestos clave habrá japoneses. Y estos japoneses, cuando no son civiles, son militares pertenecientes a este ejército de Kwantung. O sea que este ejército de Kwantung es realmente el ejército de Manchukuo. Cierto es que Manchukuo tenía sus propias fuerzas armadas, más de carácter miliciano al principio y de un carácter de fuerzas de seguridad que de fuerzas armadas. Pero los japoneses no tienen interés en proteger a Manchukuo, lo que tienen interés es proteger sus intereses. Esta es un poco la realidad de la época, ¿no? Y la propaganda, pues lo que venía a señalar era que la presencia japonesa repercutía en beneficios para la población local, ¿no? O sea, que no todo era, como se señalaba desde la cercana China o desde Occidente, no todo era beneficio japonés. En realidad ellos estaban allí por una misión civilizadora y por hermandad entre pueblos asiáticos. Los carteles de este tipo, por ejemplo, de grandes avenidas urbanas, un desarrollo urbanístico organizado, que esto, en fin, contrastaba con las antiguas ciudades de Manchuria, por lo menos en las grandes ciudades esto se desarrolló, en las pequeñas no, desde luego. Esas antiguas ciudades herederas del antiguo imperio chino, calles sucias, sin asfaltar, por supuesto sin ningún tipo de ordenación urbana. En muchos casos aquí podemos ver edificios, digamos, de carácter tradicional. Son edificios nuevos. Los ministerios en Xinjiang, que era la capital de Manchukuo, siguen un estilo tradicional de la zona, pero son edificios completamente nuevos. Eso sí, lo que sí destaca son estas grandes avenidas arboladas, asfaltadas para los nuevos vehículos. En Manchukuo, antigua Manchuria, habían destacado en el ámbito urbano pues, los rickshaw y los caballos y ese tipo de transporte, ¿no? El transporte a motor brillaba por su ausencia. Con los japoneses se supone que esto va a cambiar. Ellos introducen la motorización en el transporte a motor, en el transporte urbano, ¿no? A medida que avance la década de 1930, la, el- la temática propagandística va a cambiar. Aquí ya podemos ver un cartel en el que aparecen tres figuras, un niño japonés en el centro, una niña manchú a la izquierda y un niño chino a la derecha. Después de 1937 los japoneses entraron en guerra con el resto de China, ya abiertamente, sin digamos, empresas subcontratadas, como podía ser Manchukuo o Manchuria o la Mongolia Interior, que fueron quedándoselas poco a poco a través de acciones más concretas. Ya después de 1937 lo tienen claro, hay que ir a por toda China. Nada de pequeñas operaciones ni de pequeñas iniciativas. Y con posterioridad, ya en torno a 1940, bajo, bajo el apoyo del lema propagandístico, la gran esfera de la coprosperidad asiática, establecen, digamos, esta hermandad, esta tríada entre Manchuria, que no es una región china, es un país propio, entre la China ocupada, que creo que lo podemos ver aquí, que es una bandera, esta es la bandera original que tenía la República China de Sun Yat-sen en 1912, la de las cinco razas, ¿no? El rojo, el amarillo, el azul, el blanco y el negro, que originalmente se estableció para la China ocupada, lo cual a los japoneses les permitía jugar, porque Manchukuo y China realmente no eran lo mismo, pero con este juego de colores en la propaganda quedaba como que eran pueblos hermanos, ¿no? Pero pueblos hermanos de los brazos de Japón. No son pueblos hermanos que colaboren entre sí, colaboran con Japón y para Japón. Y es Japón el que mantiene la hermandad y la estabilidad entre ellos. Ese mensaje, conforme pasen los años, ya dentro de la Segunda Guerra Mundial, se irá adaptando porque ya son más pueblos hermanos. Ya vendrá después las antiguas Indias Orientales Holandesas, Indonesia, viene Birmania, Indochina, que ya se divide en tres, en Vietnam, Camboya, Laos, etcétera, etcétera, ¿no? Filipinas, también está Filipinas, o la India, que no está ocupada por los japoneses, pero
se prevé que, bueno, que esté próxima a su caída en esa campaña triunfal que es en 1942, después de Pearl Harbor, ¿no? Bueno, este tipo de carteles, por ejemplo, la representación en clave femenina de Japón, de China y de Manchukuo. Es interesante, por ejemplo, si nos fijamos en las vestimentas. A, a la izquierda, el color amarillo, el de Manchukuo, el dragón, que era el símbolo de la casa imperial de Puyi, ¿no? De la antigua dinastía Qing. En el centro, China, que tiene, esto también es llamativo, ¿no? El tema del peinado. En China y en Manchukuo tienen dos peinados distintos. La vestimenta es más o menos similar, el traje es similar, pero aquí ya son otros colores, otro tipo de motivos. Y a la izquierda, por supuesto, una japonesa en kimono, ¿no? O sea, esto también es algo bastante frecuente, la representación femenina de estos tres países, ¿no? Con un mensaje más amable hacia el público, podríamos decir, ¿no? Dentro de Japón, por ejemplo, sí se utilizaba más lo que hemos visto antes, ya una figura masculina, ¿no? Japón es masculino, Manchukuo es la hermana pequeña y China, que tiene ya bastantes años de existencia como nación o como país, ¿no? Es ya algo más maduro, pero no deja de ser una persona un poco menor. Japón es el hermano mayor ante todo. Eh, Dentro de todos estos esquemas propagandísticos, más allá de la cartelería y demás, hay que citar también el cine. Los japoneses establecieron en Manchuria la llamada Corporación Cinematográfica de Manchuria, bajo el mando de un señor llamado Amakasu. Los que hayan visto la película de El último emperador, supongo que recordarán a esta figura, un señor japonés que estaba intrigando siempre, ¿no? En torno a Puyi, que decide lo que debe hacerse y lo que no se debe hacer. Bueno, la película le atribuye un papel que realmente no tenía, si bien es cierto que era una persona muy influyente. Es una figura curiosa porque era un antiguo policía militar que no tenía carrera en el tema de propaganda o de mucho menos el cine, no tenía experiencia en cine, más allá supongo que de ir al cine como todo Cristo, ¿no? Pero a este señor lo ponen al frente de la Corporación Cinematográfica de Manchuria y lo cierto es que él el trabajo se lo toma en serio y empieza, digamos, a documentarse, viaja a Alemania, a los estudios de UFA en Berlín, adquiere material o por lo menos adquiere técnicas que se practican allí y las trae a Manchuria. No solo se limita a las técnicas cinematográficas de Japón, que en aquella época estaban ya a la altura de lo que luego ha sido el cine japonés, y utilizan el cine como otra herramienta propagandística. Al principio son películas de carácter más local, más dirigidas al público local. No pretenden ir hacia Japón y mucho menos a China. Desde luego, una vez que se extiende el dominio japonés por Asia, ya no solo China, sino el resto de Asia, esta corporación cinematográfica hace películas dirigidas a todo el imperio, en realidad. Hay actrices, por ejemplo, Riko Oran, esta actriz japonesa, bueno, china más bien, nacida en Manchuria, de origen japonés. Esta actriz es un símbolo de este cine propagandístico que se hace en Manchuria, porque si uno ve, digamos, su carrera cinematográfica en aquellos años, tiene películas muy diversas. Entonces, no tiene problemas para interpretar a actrices chinas, sabe hablar mandarín perfectamente. El manchú no lo domina tan bien, pero eso no es un problema. Y no tiene tampoco problemas en hablar japonés. Entonces, puede hacer muchísimos papeles y además, como es una persona que vive en Manchuria, nace en Manchuria de padres japoneses, realmente la puedes utilizar para películas en Manchukuo, para películas en Taiwán o en China. No hay que olvidar que Taiwán era una provincia japonesa, no era China entonces, o incluso pues para películas dirigidas al público en Filipinas o Indonesia. Es una figura que alcanza gran celebridad en lo que podríamos llamar el cine imperialista japonés, ¿no? Y bueno, al final todo tiene un final, ¿no? Valga la redundancia. Manchuria se crea con una imagen de que va a pervivir durante muchos años. Los japoneses, desde el principio, cuando establecen Manchukuo, ellos, tanto en su fuero interno como en el fuero exterior,
hablan de que Manchukuo es una barrera exterior contra los comunistas, principalmente contra la Unión Soviética. Es una barrera que defiende a China y a Japón de la Unión Soviética. Bueno, fuera verdad o no, más allá de la propaganda, algo de verdad había, porque no dejaba de ser una barrera inicial para que los soviéticos, si algún día se lanzaban a por China o a por Japón, pues primero se les frenara allí. Más allá de eso, lo cierto es que Manchukuo queda, digamos, en un segundo plano. Si uno ve los noticiarios españoles o argentinos de 1944 y 45, realmente no se habla de Manchuria. Se habla de Filipinas, se habla de Indonesia, se habla de Hawái, de la isla Wake, de Midway. Se habla de todo eso. Manchuria queda postergada de cara al mundo exterior, pero no por ello allí no es que se haga nada. Realmente allí siguen activos. Lo que pasa es que cuando los soviéticos ataquen Manchuria en agosto del 45, los japoneses no tienen allí a lo mejor de sus tropas como ocurría antes. En los años 30, la élite del ejército japonés había estado destinada en Manchukuo, pero en 1945 ese ejército ya es una sombra. Lo mejor se lo han llevado al Pacífico Central y en el peor de los casos lo han perdido. Y allí ya lo que quedan son unidades de reserva, en algunos casos fuerzas locales, que no son de muy fiar. Y desde luego cuando los soviéticos ataquen, por mucha decisión que pongan los mandos militares japoneses, no hay nada que hacer. Aquello es una ofensiva mecanizada, una especie de blitzkrieg, y Manchukuo realmente no dura más allá de 2 semanas, o más bien de una semana, si lo tenemos en cuenta. O sea, en una semana prácticamente Manchukuo está derrotado y está caput, que dirían los alemanes, ¿no? Y con la derrota de la guerra, Manchukuo desaparece, su propaganda también. Y este, digamos, es uno de los motivos que me ha llevado a investigar este tema dentro de mi temática, que es Japón, ¿no? Pues Manchukuo también es una parte asociada a Japón. Realmente no es solo propaganda japonesa. Yo aquí sí que tengo que decir que la propaganda de Manchukuo es la de Manchukuo. Y luego hay propaganda japonesa para Manchukuo o desde Manchukuo, pero no deja de ser japonesa. Digo esto porque eh, mm, hay que diferenciar tres organismos principales que son productores de propaganda en Manchukuo. Tenemos a la propia administración de Manchukuo, que funcionan de forma autónoma, bajo gestión japonesa y desde luego bajo supervisión japonesa, pero es un organismo autónomo. Está el propio ejército japonés de Kwantung o la administración japonesa que puede estar allí presente, y en un tercer lugar están las empresas japonesas. Tienen una gran presencia y funcionan de forma autónoma, aunque coordinada con el Estado japonés. La más importante de la zona era la Compañía del Ferrocarril del Sur de Manchuria. Uno por este nombre pensaría que es una empresa ferroviaria, pero esta empresa se dedicaba a mucho más. Tenía hoteles, empresas de investigación química y biológica, empresas dedicadas a la agricultura, importación y exportación. Era un auténtico imperio. De hecho, tenían un departamento de investigación que estaba más ligado a planes militares del ejército de Kwantung que a los propósitos de una empresa, en fin, de una empresa capitalista, ¿no? Esto es un poco lo que comentaba al principio, que Japón y Manchukuo no se entienden el uno sin el otro. Y hasta este punto llega esa compenetración. El ejército está allí presente y está presente en todos los ámbitos, en la administración civil, en la economía y, por supuesto, en los ámbitos militares, ¿no? Y yo creo que por aquí termina mi intervención. A partir de ahora ya vuestras preguntas. Gracias.